Sean muy bienvenidos a la primera ayudantía de topografía. Mi nombre es Gustavo Navarro, estoy en sexto año de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de la PUCP y como les comenté en la reunión sincrónica que tuvimos en horario de ayudantía, las clases van a ser grabadas por temas de horario, en mi caso, y se las voy a ir subiendo de forma asincrónica para que ustedes las puedan ir viendo con tranquilidad. Las van a estar subidas de la forma más oportuna. Y vamos a combinar, como ustedes pueden ver, el uso de Excel, lo suficiente solamente para que puedan eh, desenvolverse en el ramo y porque también se me hace cómodo para explicarles y que ustedes vayan practicando de una vez. Entonces la idea es que ustedes me vayan acompañando con el archivo que les subí al aula virtual y vayan junto conmigo resolviendo las cosas para que les vaya quedando claro y si tienen alguna duda la puedan transmitir de la forma más oportuna. Entonces, primero que nada, los triángulos son muy importantes, no solo en topografía, sino que en casi todas las materias que requieren medir cosas, ¿ya? Entonces, por eso vamos a comenzar eh, haciendo un pequeño repaso sobre las propiedades de los triángulos, porque tienen la gracia de que al calcular el área de un triángulo, podemos, si sabemos bien calcular el área de un triángulo, dividir casi cualquier forma irregular en pequeños triángulos y así lograr calcular el área de esa figura irregular. Como les comenté, esto es lo primero que vamos a ver, pero antes de entrar a calcular áreas, tenemos que saber cómo encontrar algún cateto o algún ángulo que me falte de triángulo para así poder calcular el área. Entonces, en la primera parte del repaso va a ser el cálculo de ángulos y catetos, y la segunda parte va a ser métodos para el cálculo del área. Entonces, vamos con la primera parte. Tenemos un triángulo acá y vamos a usar nosotros siempre en el ramo esta convención, que es las mayúsculas las vamos a usar para los vértices, las minúsculas para los catetos o lados, que dice acá, que en este caso sería el vértice C, es opuesto al cateto C, minúscula. ¿Ya? Y la letra griega la vamos a usar para, para hacer referencia a los ángulos. Ya acá debería, le voy a poner catetos mejor. Entonces ustedes en Excel pueden escribir en las celditas, vamos a asumir yo sé que muchos de ustedes pueden tener conocimientos de Excel, ya a un nivel más o menos intermedio, pero hay compañeros que también no, entonces vamos a partir de lo más básico. ¿Ya? Ustedes pueden ir ordenando el contenido en estas celditas, como yo lo hice acá en esta pequeña tablita, y también le pueden agregar, en este caso, un marquito para hacerlo más ordenado. Esta no es la forma en la que se hacen las tablas se hacen de otra forma, pero para hacer estos cuadritos les conviene eh, delimitarlos con estas rayitas, ¿ya? Los bordes que ustedes pueden ver acá. También les pueden ir dando color para irlo haciendo más ordenado. Acá en este barril que dice colores del tema, yo me gusta cuando hay tablas grandes darles un color así fila por medio para poder diferenciarlo. Entonces vamos a repasar ahora sí a la materia de lleno. Dice, para pasar de un sistema de unidades a otro es necesario establecer una relación entre los sistemas. Para los ángulos en particular, los hacemos en base a una circunferencia, ¿ya? Entonces, la circunferencia la podemos dividir en 360 grados sexagesimales, 2 pi radianes, que ojo, que Excel trabaja en radianes, por eso le puse ahí Excel, o en 400 gradianes, ¿ya? Entonces, por comodidad solamente, la relación que nosotros hacemos va a ser respecto a la mitad de la circunferencia. La mitad de una circunferencia son 180 grados sexagesimales, pi radianes o 200 gradianes, ¿ok? Entonces, como dice acá, conociendo las relaciones podemos pasar de un sistema de unidades a otro. Por ejemplo, si yo quisiera pasar de grados sexagesimales, que son los llamados degrees, que salen ahí en la calculadora, entonces cuando tengan que hacer esto con calculadora, se van a mode y sale deg, ¿cierto? De degrees, me imagino que es de degrees. También les van a salir rad, que son los radianes, y grad, que esos son los gradianes, ya que dividen la circunferencia en 400 partes. Entonces, si yo quisiera pasar de grados sexagesimales a radianes,
voy a tener que los radianes que yo quiero obtener son iguales a los grados que yo tengo en este momento, multiplicados por la relación que hay entre radianes y grados sexagesimales. Entonces, esto podría ser 180 sobre pi o pi sobre 180. Lo tengo que hacer de la forma que más me acomode. Entonces, si yo necesito cancelar los grados para que me queden solo radianes, tengo que dejar los 180 abajo. Es decir, tengo que hacerlo por pi, multiplicarlo los grados que yo tengo por pi y dividirlo en 180 para que se cancelen grados con grados. De forma homóloga, yo puedo obtener grados en base a radianes con la relación inversa. Es decir, 180 grados sexagesimales los divido en pi radianes para que los radianes se cancelen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escribí pi de esta forma acá? Porque Excel tiene integrado ya el valor de pi, que ustedes lo pueden citar, con 15 decimales escribiendo pi y abriendo y cerrando paréntesis. ¿Ya? Entonces, para calcular catetos o ángulos, primero que nada y lo más básico y lo general es el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, tengo un triángulo de lados A, B y C. Un segundo, creo que este no es lo más adecuado porque acá la hipotenusa la llamaron C, entonces lo vamos a borrar. Yo sé que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿ya? Es decir, la hipotenusa, o sea, A por A, o sea, este cuadrado, A por A, es igual a el área de este cuadrado es igual al área de C por C del cuadrado del lado C más el área del cuadrado del lado B, ¿ya? Ese es el teorema de Pitágoras. Y en base a Pitágoras yo puedo definir las funciones trigonométricas básicas que son el coseno, que en este caso sería, ¿qué cosa? El coseno de beta, el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa, A, el seno, que sería el cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, o la tangente, que es el cateto opuesto, dividido en el cateto adyacente. ¿Ok? Esas son las funciones trigonométricas básicas. Y en base a cualquiera de ellas yo podría despejar el ángulo beta, conociendo cualquiera de estas combinaciones de catetos, ya conociendo cualquiera de los dos catetos, es decir, dos de los tres catetos, puedo calcular el otro y así definir cualquiera de estas funciones. Y en base a eso calcular también cualquiera de los ángulos, no tiene que ser precisamente beta. Entonces, como ejemplo 1 tenemos acá, calcule la magnitud del cateto B y la medida de los ángulos beta y gamma en grados, usando Excel. Ahí les hago el pequeño recuerdo de que Excel trabaja con radianes, ¿ok? Entonces me dice calcule la magnitud del cateto B. Este es un triángulo rectángulo, tiene un lado 4 y un lado 5, así que podemos inferir ya que tenemos que encontrar la forma de que este cateto nos dé 3, ¿ok? Ups, porque es un triángulo 3, 4, 5, ¿cierto? Un triángulo conocido. Vamos a enchufar el computador. Ok, ya lo enchufamos. Entonces vamos a estar trabajando con triángulos conocidos para que ustedes tengan confianza de que los resultados que estamos obteniendo son los correctos, solo para eso, ¿ok? Entonces, si yo quisiera conocer el cateto B por teorema de Pitágoras, es ¿qué cosa? La raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto C al cuadrado. Y lo escribí así porque así es como Excel lo reconocería en una función que tiene integrada ya, que se llama raíz. Entonces, si yo quiero hacer referencia a otras celdas, en este caso acá yo les puse los valores de A y C, ¿ok? Valen 4 y 5. Ustedes solamente tendrían que teclear más en su teclado, escribir raíz, y si se fijan, les da varias sugerencias, ¿ok? Aquí, por ejemplo, me dice radianes, convierte grado en radianes, ya tiene una función para eso. Pero mientras menos funciones tengamos que usar, se pone mejor. Entonces, tenemos también la función raíz, ahí dice devuelve la raíz cuadrada de un número, raíz de 2pi, y lo que vamos a usar va a ser la función raíz. Para seleccionarla ustedes solo tienen que apretar la tecla Tab, que es la tecla que está por encima de Block Maius, que tiene una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha. Entonces con Tab la selecciono. ¿Ok? Está seleccionada. Y ahora yo puedo ir acá con el mouse y teclear
la celda a la que le quiero hacer referencia. Entonces en este caso sería ¿cómo? Sería A cuadrado. O sea, yo puedo hacer A por A, ¿cierto? O también podría ser A, si ustedes saben poner este simbolito, no me acuerdo cómo se llama, también le pueden hacer elevado a 2. Pero en verdad cuando uno tiene ecuaciones muy largas, se torna un poco difícil de leer con tantos elevados a algo. Entonces yo les recomiendo hacer, cuando son cuadrados solamente, A por A menos C por C. ¿Ok? Y eso nos debería dar, voilà, 3. Entonces acá se cambia el tiro, porque ustedes también lo que pueden hacer es hacer referencia a otras celdas de esta forma. Si yo quiero mostrar este valor acá, solo pongo más acá y lo tecleo. O también me voy a ir con las flechas, fíjense. Estoy avanzando con las flechitas del teclado. Enter. Y se viene para acá este valor. Entonces ahora necesito también calcular la medida de los ángulos beta y gamma. ¿Ya? ¿Cómo lo podría hacer? Con cualquiera de las tres identidades trigonométricas. Y lo vamos a hacer con las tres. Solo para demostrarlo. Entonces si yo tengo B, ¿cómo lo tendría que hacer? Con el arco seno. ¿Ok? Si lo quiero hacer con el coseno, voy a tener que aplicar la función arcoseno para cancelar el coseno y me quede solo el ángulo. Y como se imaginarán, Excel ya tiene también una función arcoseno definida, que es esta, la que les dejé ahí, acos. Entonces yo solo tecleo más acos, tab, ¿y qué digo entonces? C sobre A, enter. 0,644 radianes, ¿ok? Excel trabaja con radianes. Entonces, también lo puedo hacer con el seno, usando la función arcoseno, a seno, en el caso de Excel. Sería el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, enter, voilà, me da lo mismo. Y también con arco tangente, o atan, en el caso de Excel. Entonces, B sobre C. Las tres me dan lo mismo, porque me debería dar lo mismo, entonces está bien, ¿ok? Pero yo lo necesito y me dice en grados, ¿ok? Entonces yo tengo que establecer la relación entre grados y radianes, tal que se me cancelen los radianes y me queden grados. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cuál es la relación entre degrees y radianes? Sería 180 grados valen pi radianes. Recuerden poner más si quieren usar alguna función, como yo lo voy a hacer ahora, más 180 sobre pi. Y ahí dice, ven, devuelve el valor de pi con precisión de 15 dígitos. Entonces, tab, cierran el paréntesis, voilà. Esa es la relación que me va a permitir pasar de radianes a grados sexagesimales. Entonces, ¿cómo sería acá? Beta sería 0,644 radianes por 57,3 en este caso. ¿Ya? Y me dice entonces que el ángulo beta en grados sexagesimales mide 36,87 grados. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Simplemente deslizar esto hacia abajo. ¿Okay? Si se fijan acá tiene un cuadradito en la esquina inferior derecha. Yo lo puedo dar doble clic y arrastrarlo hacia abajo. ¿Ya? Si se fijan como que genera una tendencia. ¿Ya? De partida yo no quiero que estas sean amarillas también. Me basta con una amarilla. Entonces ustedes pueden venirse acá y darle opciones de auto relleno. Y si se fijan está en copiar celdas por defecto. ¿Ya? Lo que yo quiero hacer es un relleno sin formato, ¿ok? Quiero que guarde solo los valores. Si se fijan, tecleo ahí y pum. Queda con el formato que estaban antes de estas celdas. También puedo hacer otra cosa, rellenar solo los formatos, sin ningún valor, o el relleno rápido, que ni siquiera me acuerdo qué era, pero me basta con esto. Entonces, rellenar sin formato, pero fíjense que genera esta tendencia, ¿ya? Ustedes pueden irse dando doble clic, si fijan, esa por esa, después doble clic, o esa por esa, o sea, bajo esta, después bajo esta también, pero esta también fue bajando. Y yo no quiero que esa vaya bajando, ¿ven? Ustedes también lo pueden comprobar cuando tienen muchos valores con F2. F2, Enter. F2,
Enter, F2, Enter. Y así se puede ver cómo va bajando las dos filas que yo estoy haciendo referencia. Entonces, si yo no quiero que siga bajando, puedo venirme ahí, darle doble clic y con el cursor ubicado entre medio de esta celda de la que yo no quiero que se mueva, apretar F4. ¿Ya? Y si se aprieta en F4, yo no lo voy a hacer porque el programa que uso para grabar me da un poco de problemas con eso. Se le va a poner así, con un signo peso. Esto es columna K, fila 60. ¿Se fijan? Columna K, fila 60. Fijada la columna K y fijada también la fila 60. Entonces, Enter. Deslizo de nuevo. Y voilà. Rellenar sin formato. Si se fijan, F2, Enter, F2, Enter. Bajo solo esta, porque no está fijada acá en esta función. Y esa se quedó ahí para siempre. ¿Y qué puedo hacer yo aquí? También puedo simplemente copiar esta y pegarla aquí, para que automáticamente me transformara el ángulo gamma a grados sexagesimales. ¿Y cómo puedo despejar gamma? Como es un triángulo rectángulo, yo sé, y yo sé que cuánto vale este ángulo recto, vale, en radianes vale pi medios, ¿ya? Y la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, o sea, pi. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por diferencia, digo pi medios, que vale ese ángulo recto, ¿ok? En radianes, menos el ángulo beta, me debería dar eso, en radianes, ¿ok? Sería eso. Y si se fijan, automáticamente, como yo había dejado programada la celda, ya lo tengo en grados sexagesimales, ¿ya? Este es un triángulo conocido, por ende sabemos que estos valores están bien. ¿Qué pasa ahora? Que no siempre los triángulos van a ser rectángulos, ¿ya? En este caso, supongamos que yo tengo este mismo triángulo. Les voy a enseñar también a dibujar el triangulito, por eso está aquí vacío. Ustedes, para insertar un triangulito, se vienen acá a insertar, pestaña insertar, ilustraciones, formas, y por aquí está el triángulo recto. Ya, lo seleccionan, lo dibujan, ok, lo dibujan, más o menos parecido al que estaba ahí arriba, porque va a ser el mismo, pero con una pequeña diferencia. Ok, voy a modificar un poquito aquí. Yo lo quiero para el otro lado, así que le doy la vuelta. Y fíjense, acá yo no lo quiero con fondo porque quiero hacer referencia a un ángulo que está ahí debajo, así que ustedes le dan doble clic y relleno. O también está acá arriba el relleno de forma. Doble clic relleno. O sea, clic derecho relleno, sin relleno. ¿Ya? También el contorno me gustaría un poco más anchito, y este va a tener una característica, que el lado A va a valer una unidad más, o sea, ya no va a ser un triángulo 3, 4, 5, sino que va a ser un triángulo no sé cuánto, 4, 6, ¿ya? El único lado que se va a mantener va a ser el 4. Y este ángulo lo vamos a mantener, ¿ya? Va a seguir siendo 36,87 grados sexagesimales. Entonces yo lo quiero modificar puntos, y muevo esto hacia allá, en la misma dirección que estaba porque el ángulo se mantiene. Entonces, a este ángulo va a ser mi gamma, ¿correcto? Y yo quiero encontrar gamma, alfa y beta. Pero ¿qué pasa? Que no, este ya no es un triángulo rectángulo. Y para eso me sirve el teorema del coseno, para triángulos que no son rectángulos. Este es el teorema del coseno, en su forma general. Como son minúsculas, ustedes saben de acá arriba, estamos hablando de catetos. ¿Ok? Entonces, me dice acá que el cateto A al cuadrado, o sea, este cateto al cuadrado, es igual al cateto B al cuadrado, más el cateto C al cuadrado, menos dos veces el cateto B,
por el cateto C por el coseno de alfa, que es el ángulo opuesto al cateto al que está igualada la ecuación. Ya, quizás es un poco enredado al principio, pero a grosso modo, si yo necesito calcular algún cateto, necesito eh, los otros dos catetos y el ángulo que es opuesto al cateto que yo quiero calcular. ¿Ya? Y también de esta forma, despejando alfa de esta ecuación, me queda de esta forma, ¿cierto? Que sería a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado dividido en menos 2bc. Ya eso le saco el coseno y puedo tener el ángulo alfa. ¿Ya? Pero para eso necesito los tres catetos. Eso sí, puedo calcular cualquier ángulo en un triángulo que es totalmente escaleno. Entonces, ¿cómo sería en este caso para calcular b? Yo se los dejé anotado ahí, que es como lo van a tener que escribir en Excel, para que se vayan acomodando al tiro a meter estas funciones al Excel. Que sería como la raíz, ¿cierto? De... eh, acuérdense que estoy buscando beta, en este caso, o sea, el cateto b, que hasta ahora es totalmente una incógnita. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Tengo los otros dos catetos? Sí. Y tengo también el ángulo que es opuesto al cateto que yo quiero buscar, que es el ángulo beta. Entonces tengo el ángulo opuesto y los otros dos catetos. Así que puedo calcular ese cateto. Cateto B. Vamos a tomar agüita. Y le damos. Sería entonces la raíz de qué cosa? De a cuadrado, a por a, menos, digo, más c, por c, menos 2 por a por c, por el coseno de el ángulo opuesto. Pero acuérdense, miren, lo vamos a igualar para que se acuerden de una cosita. ¿Será que me da realmente 4,42? ¿Me dirá eso este cateto? Recuerden, antes medía 3, pero yo extendí este cateto en una unidad, así que bueno, es esperable que mida un poco más, pero ¿serán 4,42? ¿Estará bien? Yo creo que no, ¿saben por qué? Porque le metí acá al coseno el ángulo, pero en grados sexagesimales. Y Excel trabaja con radianes. Es decir, yo necesito una forma de cancelar esos grados sexagesimales, por lo que tienen que quedar abajo de una fracción. Entonces, ¿cómo sería la fracción? 180 para que queden los grados, o sea, perdón, pi para que queden los radianes arriba y 180 los grados abajo para que se cancelen. 92 en grados se cancela con 180 grados. Enter. Y ahí sí, ese es el resultado correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no le puedo meter grados sexagesimales a Excel. Tengo que meterle siempre radianes. Entonces, eso vale el cateto B. Ya podemos hacerle una referencia acá para tenerlo más clarito. Me dice ahora que también necesito los ángulos alfa y gamma. Y también los puedo obtener por el teorema del coseno. ¿Ya? Fíjense, yo necesito el ángulo alfa, así que tengo que usar esta relación. ¿Qué necesito para calcular el ángulo alfa? Los tres catetos. ¿Tengo los tres catetos? Tengo los tres catetos. Entonces, a cuadrado, que sería el lado opuesto al ángulo que yo estoy calculando, perdón, el arcoseno de a cuadrado, a por a, menos los otros dos catetos al cuadrado, c al cuadrado y menos c al cuadrado, todo eso dividido en menos dos veces los otros dos catetos, b por c. Enter.
eso mide alfa en radianes. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, yo puedo venir y calcular gamma. Lo puedo hacer de varias formas. Les dejo propuesto cuál usen ustedes. Miren, yo lo voy a hacer de una manera y espero que ustedes encuentren alguna otra forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer por diferencia. La suma de los ángulos interiores del triángulo en radianes, aquí tengo los radianes, es ¿cuánto? Pi. ¿Ya? Entonces tengo más pi menos eso, que está en radianes, y menos 36,87. Esos son grados hexagesimales, así que lo tengo que pasar a radianes. ¿De qué forma? Por pi sobre 180. 0,709 radianes. Pero ahora me dicen que tiene que ser en grados, así que tengo que pasar estos dos a grados. ¿Y cómo lo hago? Con esta relación que tengo acá arriba, que son 280 dividido pi. Entonces sería esto 1,79 por 180 sobre pi. Esto es solo para cancelar los radianes. Me dice entonces que el ángulo alfa mide 102,529 grados. Y me basta con copiar esa fórmula, control C, control V, para obtener entonces el ángulo gamma. ¿Tendrá sentido estos valores? Sí. Antes valía 90 el alfa y ahora lo abrimos un poco al extender este lado. Así que tiene sentido que valga unos 102, algo grados. Y el ángulo gamma, ¿cuánto valía antes? 53. Y ahora si se fijan se cerró un poquito. Así que tiene sentido que valga esos 40,601 grados. ¿Ok? Entonces, hay otra relación más simple, pero que es un poco más difícil de usar en la práctica, porque rara vez encontramos algo tan preciso como para usar el teorema del seno. Pero aún así, vale la pena aprendérsela porque es bastante simple. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Si yo tengo alfa y beta y el lado B, puedo calcular el lado A. De igual forma, si yo tengo el ángulo alfa y el ángulo gamma y A, puedo calcular el lado C. ¿Ya? El teorema del coseno es, por decirlo así, un poco más potente, pero es un poco más engorroso de usar. En cambio, el teorema del seno es un poco más simple, pero no es tan usable quizás en la práctica. Lo vamos a ver cuando veamos algunos problemas más aplicados. Entonces, nos dicen acá que el calcular un cateto requiere un cateto y dos ángulos. Y uno de esos ángulos debe ser el opuesto al cateto que yo quiero calcular. ¿Ya? Así, también, si yo quiero calcular un ángulo, requiero dos catetos y un ángulo. ¿Ok? Y uno de esos catetos tiene que ser el opuesto al ángulo que yo quiero calcular. Veámoslo en la práctica. Nos dice acá, calcule la medida del cateto A y del ángulo gamma en grados usando Excel. ¿Cómo sería entonces? Yo quiero calcular el lado A. Tengo que usar entonces esta relación, la 1. ¿Y qué tengo? Tengo los datos de C o los datos de B. A ver, tengo los datos de B. Tengo beta y el cateto B. ¿Ya? De C tengo solo el cateto C. No tengo el ángulo gamma. Entonces tengo que usar esa relación, esta ecuación, con B. Me sirve C. Tengo que usar solo esta parte de la ecuación. ¿Cómo sería entonces? Se los dejé anotado ahí. Sería B, el cateto B, por el seno, tau, ¿de qué cosa? Del ángulo alfa,
pero en radianes para Excel, porque Excel de radianes. Entonces, ¿cómo sería? Por pi sobre 180 dividido en el seno de ¿qué cosa? De beta, también en radianes. O sea, por pi sobre 180. Enter. ¿Será esto correcto? Sí. Sabemos desde hace rato que sí. Estamos usando el mismo triángulo que modificamos en un principio. Y lo vamos a usar para todos los ejemplos de hoy, por si no se habían dado cuenta. Entonces, ojo, y mucho ojo, que cuando yo hago esta transformación de pi sobre 180 o 180 sobre pi, lo hago solo porque estoy trabajando en Excel. Si yo estuviera trabajando en mi calculadora, yo configuro la calculadora, la reseteo y con mode cambio el sistema de unidades que yo quiero usar. ¿Ya? En la próxima clase lo vamos a ver más en detalle para que no se vayan a confundir. Entonces, si yo quiero un ángulo también, el ángulo gamma en este caso, yo ya tengo el lado A, enter. Entonces puedo usar ¿qué cosa? Tengo el lado A y el ángulo alfa. Así también tengo el cateto B y el ángulo beta. Entonces, ¿puedo calcular gamma? Sí, con cualquiera de estas relaciones, con B o con A. Yo lo voy a hacer con B. Veamos entonces cómo sería. Sería el arcoseno. ¿De qué cosa? Del seno de beta. Beta en genes. O sea, por pi sobre 180. Por, ¿qué cosa? Por el lado del ángulo que estoy buscando, opuesto al ángulo que estoy buscando, dividido en el cateto opuesto al ángulo que yo metí ahí al seno. Entonces, todo eso, enter. Casi siempre que Excel tira estos errores es que no cerraron un paréntesis. Entonces yo le voy a dar, sí. ¿Será eso correcto? Veámoslo. ¿Se acuerdan cuánto vale ese ángulo? 40,601 nos debería dar. Más. Eso. Por 180 sobre pi. 39,991. ¿Tiene sentido eso? Tiene cierto sentido. Pero no es perfecto. El profe casi siempre pide los ángulos con tres decimales. Entonces, ¿qué nos queda por hacer aquí? ¿Está bien? Yo digo que está bien ingresada la fórmula. Solo nos queda revisar los decimales de los ángulos que estamos usando. Por ejemplo, aquí le vamos a dar 36,87 a secas. Y 3,69. Ah, ven todos los decimales. El profe les hubiera dicho que los trunquen al tercer decimal. ¿Ya? Vamos a ver cómo resulta esto. 3,69. Tal vez no era eso. Pero bueno, estoy seguro que es por decimales. Así que cambiemos los ángulos. Hagámoslo mejor con A. A ver si resulta. Por el lado A. 0,900. Esto está muy raro. A ver. Ah, miren. Ese es el detalle. Lo importante de revisar. El arcoseno tiene que abarcarlo todo. ¿Ok? Hasta acá mismo. Pero se cerró acá el paréntesis y no se cerró acá. Tiene que abarcar todo. Y ahí, perfecto. Como al principio, no resultó. Acá me parece que también le falta un paréntesis. Eso. Cerrar el paréntesis. Cerrar el paréntesis.
¿ya? El arcoseno tiene que abarcar todo. Entonces, viendo estos ejercicios, podemos pasar ya a lo que es un poco el cálculo de área. Y vamos a ver tres métodos para conocer el área de un triángulo, que son bastante simples, ¿ya? Y seguro todos lo saben y más de alguno los recuerda, pero los tenemos que repasar igual para que todos queden en iguales condiciones para la materia que sigue. Entonces, por Pitágoras, yo sé que el área de un triángulo es su base por altura dividido en dos. En el caso del triángulo rectángulo, esto es particularmente fácil porque es un lado por el otro lado, me va a dar el área de todo este rectángulo y dividido por 2 me da el área del triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso me falta la magnitud de este cateto, pero al ser un triángulo rectángulo, yo puedo rápidamente decir que este cateto vale la raíz, la raíz de qué cosa? De a cuadrado, ¿cierto? Menos b cuadrado. Perfecto. 3, 4, 5. Triángulo 3, 4, 5. Entonces el área de este triángulo es rápidamente C por B dividido en 2. ¿Ok? Pero tal y como dice acá, en la naturaleza rara vez nos vamos a encontrar con triángulos rectángulos. Así que vamos a ver un ejemplo para un triángulo no rectángulo, que es este mismo triángulo que venimos trabajando hace rato. Lo vamos a intentar calcular su área usando las relaciones pitagóricas. Ya miren, acá fíjense, dice página 1. Ustedes pueden configurar su Excel para imprimirlo o para guardarlo como PDF. Viniendo acá, en esta parte abajo de la pantalla, fíjense que acá dice normal, que es como uno siempre trabaja en Excel. Se demora un poquito, a veces se demora un poquito. Eso es como uno siempre trabaja en Excel, ¿ok? Pero cuando uno quiere ver cómo sería la distribución de su página, cuando uno lo quiere imprimir o guardar en PDF, uno se viene acá a vista y le puede dar ver salto de página. O simplemente venir acá abajo y acá miren, es lo mismo, vista previa del salto de página. Clican ahí y les dice cuáles serían sus páginas. Esta sería una página 1, página 2, cuando lo quisieran imprimir o guardar. Ya, ahí me molesta un poco ese página 2, así que lo vamos a poner en normal. Dice entonces acá, em, para un triángulo no rectángulo, tenemos también su base, o sea, el lado más largo, le llamamos base, por altura, que es la distancia más chica entre la base y el ángulo y el vértice opuesto a la base, sería esta, donde se forma perfectamente un triángulo recto acá. Esa base por esa altura, dividido en dos, me daría el área del triángulo. O sea, es básicamente convertir un triángulo que no es rectángulo en dos triángulos rectángulos, que serían este y este. Porque esta parte de A por H me va a dar el área de todo este rectángulo, y dividiéndola por 2 me va a dar el área del triángulo. Igualmente acá, esta parte de A por la altura del triángulo, H, H dividido en 2 me va a dar el área de este otro triángulo. ¿Cómo sería entonces? Más A, ¿por qué? Por H dividido en 2. En este caso, el área de nuestro segundo triángulo regalón es 7,2. ¿Ok? Pero hay un detalle, que uno tarde mal y nunca sabe la medida de la altura h. Entonces para eso hay otra relación acá que podemos usar, que es básicamente eh, trabajar un poco esta ecuación para poder hacer uso solamente de dos lados y un ángulo, que es el que debe estar entre estos dos lados. O sea, si yo tuviera estos dos lados y tuviera este ángulo, no me serviría, ya tiene que ser el ángulo que está entre medio de los dos lados. Si yo tuviera este ángulo, requeriría este lado y este lado. Pero, ¿cómo se llega a esto? Porque, bueno, basándonos en este triángulo,
Fíjense, si yo defino acá esto como un triángulo rectángulo y defino el coseno, o sea, perdón, el seno de B, ¿cómo sería? Seno de qué cosa? De beta. ¿Cómo sería? Sería igual al cateto opuesto, que sería h dividido en la hipotenusa, que sería qué cosa? A. A. Entonces, puedo decir yo así, la formita de estas flechitas también les pueden insertar de acá. Una flechita, ¿ya? Si yo despejo esta h de, eh, de esta ecuación, ¿ok? Bueno, me di cuenta que un poco la anduve embarrando. El seno sería, la hipotenusa de este triángulo sería C y no A, ¿ok? Ahí me parecía algo raro ya. Entonces, fíjense. Cateto opuesto dividido en hipotenusa, seno. Entonces, si yo despejo esta h, me dice esta relación que h es igual a qué cosa? H es igual a C por seno de beta. De beta. Seno de beta. Entonces, si yo se lo reemplazo en esta misma relación, me va a dar que A por H es igual que A por C por seno de beta. Entonces, con esta relación, yo puedo venir acá y decir que el área de nuestro triángulo, y ya sabemos que este ángulo mide 36,87 de los ejemplos anteriores, sería A por C por el seno de beta. ¿Habrá algún detalle aquí? ¿Será mi área negativa? ¿Alguien se dio cuenta de lo que faltó? Esto. Solo por estar en Excel, yo tengo que pasar los ángulos que yo le meto a Excel a radianes. Y los ángulos que me entrega Excel, me los entrega también en radianes. Entonces, para que mi resultado sea correcto, yo le tengo que entregar ese ángulo que está en grados en radianes. ¿Cómo hago esto? Fácil. Por pi taf dividido en 180. ¿Correcto? Enter. Ah, pero acá falta algo muy importante. De la ecuación de arriba. Que todo esto es dividido en 2. Acuérdense. Esta relación dividido en 2. Dividido en 2. Entonces esto también dividido en 2. Ya saben entonces que el área de cualquier triángulo la pueden calcular si tienen dos lados y el ángulo entre ellos. Perfecto. Yo le llamo Pitágoras modificado, la verdad. Eh, no, no estoy muy seguro, lo he buscado de varios nombres y no sale algún nombre que le haga referencia a esa relación. Así que yo le llamo el Pitágoras modificado, con la función seno. Y también tenemos otro teorema bien interesante que es el teorema de Herón. ¿Ok? ¿Qué me dice el teorema de Herón? Me dice que yo puedo conocer el área de cualquier triángulo, pero necesito todos sus lados para esto. Y Herón me dice que existe una relación que se llama el semiperímetro, que es básicamente la mitad del perímetro. ¿Ok? Como les digo acá, el perímetro dividido en dos. Entonces, ¿cómo sería si yo, en el caso de nuestro triángulo regalón, tengo ya todos sus lados? Yo digo, el semiperímetro es ¿qué cosa? Es el lado A más el lado B más el lado C. Ya, pero eso sería el perímetro. Yo necesito el semiperímetro, que es todo eso dividido en 2. 6,85. Y entonces, eh, el área de nuestro triángulo regalón vendría dado por qué? Por la raíz de qué cosa? Del semiperímetro. Semiperímetro. ¿Por qué cosa? Por la diferencia, como dice acá, entre el semiperímetro y el lado A menos A
¿cierto? Por la diferencia entre el semiperímetro y el lado B, por la diferencia entre el semiperímetro y el lado C. Cerramos todos los paréntesis. Enter. 7,2. Ok. He hablado bastante de que el área de este triángulo es 7,2. Eh, pero eso, ¿realmente será así? Bueno, yo dibujé ese triangulito por aquí por AutoCAD. Acá pueden ver, cuando ustedes dibujan un triángulo en AutoCAD, que es la más fácil del mundo igual, eh, ustedes pueden hacer clic derecho sobre cualquier figura, no tiene que ser precisamente un triángulo, y se vienen acá, en eso, no me sale, veamos, propiedades, le dan clic derecho y propiedades, se les va a abrir esta pestaña acá a la izquierda, que les entrega automáticamente el área y el perímetro bueno, no solo de un triángulo, como les digo, de cualquier figura. Entonces acá tenemos nuestro famoso triángulo 345 con sus ángulos que son exactamente los que nosotros habíamos encontrado anteriormente, 36,87, 90 y 53. Y también tenemos por acá nuestro triángulo, el más regalón de todos, que nosotros le variamos, ¿cierto?, el largo a un cateto, y eso automáticamente nos varió el lado del otro cateto, que quedaron valiendo 6, 3,6 y 4. Y los ángulos, al acotarlos, me dan exactamente los ángulos que nosotros encontramos, ¿ya? 40,601, 102,52 y 36,87. De la misma forma, yo puedo venir acá y buscar el área. ¿Qué me dice AutoCAD? Que estamos perfectos. ¿Qué más? ¿Cómo más podríamos expresar? Perfecto. Los cálculos que hicimos, entonces, está comprobado que están bien. Bueno, sé que esta ha sido un repaso de contenido, pero le hemos metido un poco de Excel. Me parece que está bastante bueno ya de revisar lo que son triángulos por el día de hoy. La próxima clase vamos a ver ejercicios aplicados a esto para que se motiven un poco. Y también vamos a pasar al tema de escalas, ya, que es bastante importante para el ramo en sí. Entonces, espero que tengan buen fin de semana, buena semana y hayan entendido todo. Cualquier duda, estamos para ayudarlos. Cuídense mucho.